tal, chicos? Muy buenos días. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien los chicos del segundo nivel. Espero que esté por ahí muy bien Jefferson, Yandel, Ferciomara, Johari, Martín. Esta semana no nos estamos viendo vía Zoom, pero ya la siguiente semana sí, seguramente estaremos interactuando vía plataforma Zoom. Mientras tanto, pues continuemos con nuestro aprendizaje mediante esta plataforma. Y el día de hoy vamos en realidad a continuar con la clase que habíamos avanzado un poco o a grandes rasgos la semana pasada. Fíjate aquí, tenemos aquí una frase de un autor reconocido. ¿Quién es este autor? Se llama Edgar Allan Poe. ¿Y qué nos dice en esta frase? Nos dice, los que sueñan de día son conscientes de muchas cosas que escapan a los que sueñan solo de noche. Imagínate. ¿Cómo ves la fisonomía de este hombre? ¿Lo ves feliz? No, ¿verdad? Lo ves bastante triste, lo ves quizás pesadumbrado, un hombre que por ahí de repente Yohari me dirá, Miss, no, parece que no es feliz, ¿no? Pero en su frase te vas a dar cuenta que es cierto, y recordemos que estamos entablándonos o estamos enmarcándonos en el tiempo del romanticismo, pero estamos hablando netamente del romanticismo europeo, es decir, el primer romanticismo que nace en Europa. Y recordemos que el romanticismo, pues, era un movimiento cultural, ¿no? Artístico, literario, que tenía un espíritu renovador y a la vez rebelde. Este movimiento va a surgir en dónde, ¿te acuerdas? En Alemania y también en Inglaterra a mediados del siglo XIX. ¿En oposición a quién se dará el romanticismo? En oposición al neoclasicismo. Recordemos que el neoclasicismo es, es aquella corriente que busca respetar todos los paradigmas, todas las reglas, los valores, las virtudes del hombre. ¿Por qué el romanticismo rompe con esto? El romanticismo ya va a buscar lo rebelde, ya no quiere que se respete todo lo que se había planteado en la etapa del neoclasicismo. Y recordemos que el neoclasicismo surge más o menos terminando el Renacimiento europeo. Nosotros también hemos hablado acerca del Renacimiento europeo. Pero recordemos que netamente dentro del romanticismo europeo, que es lo que estamos trabajando, ¿qué se había llevado en cuanto a la historia para que suceda todo esto? Resulta que ya se estaba llevando aquí la revolución. ¿Qué revolución? La revolución industrial, ¿verdad? Y con esta revolución, ¿qué se da? Se dan las industrias, se dan las fábricas, comienzan a nacer las personas, los capitalistas, aquellos que son dueños del capital, y a la vez comienzan a nacer los obreros, que son aquellos que trabajan para las personas que tienen el capital, para los capitalistas. Por lo tanto, esta va a ser una etapa en la que las personas es cierto que se basan en cuanto a los sentimientos de las personas, pero vamos a darnos cuenta que nos vamos a basar en cuanto a las personas de manera subjetiva, de manera ideal, ¿no? De manera en el cual pues los sentimientos sean lo más importante de las personas. Por eso es que aquí Edgar Allan Poe en su frase dice, los que sueñan de día son conscientes de muchas cosas a los que escapan, a los que sueñan solo de noche. ¿Por qué? Porque los autores de este tiempo se sumergen tanto en sus sentimientos que muchas veces estos sentimientos suelen acabar con sus vidas. ¿Cómo es esto, Miss? ¿De repente alguna vez te ha pasado que tienes problemas? Entonces, ¿qué es lo que haces? ¿Esperas que sea de noche para qué? Quizás para pensar más en esos problemas, quizás solamente quieres dormir todo el día, me dirán algunas otras personas, yo solamente quiero dormir cuando tengo problemas porque sé que así ya no voy a pensar en ellos.
¿no? Entonces, por eso es que si tú buscas dormir y dormir, eres consciente de que hay cosas que te están aquejando y tú quieres escapar de todo ello. Por eso dice que los que quieren soñar incluso de día, ¿no? Son conscientes que se están escapando de muchas cosas, de muchos problemas. Pero sabemos, pues, chicos, que esta no es la solución a los problemas, ¿verdad? Los problemas hoy en día sabemos que se les afrenta, se les da buena cara, se les da buena actitud a los problemas, por más difícil que sea. Todos los problemas siempre van a tener una solución. Bien, entonces eso es lo que nos decía el señor Edgar Allan Poe y recordemos que él es de la época romántica. Yo sé que romántico te habla de amor, no necesariamente. Recordemos que el romanticismo expresa todo tipo de sentimientos, sean positivos como el amor, el cariño, la nobleza, o negativos como el odio, de repente el asco, lo horrible, lo feo. Eso también expresa el romanticismo, no solamente es lo bonito, el amor, las mariposas, no, expresa todo tipo de sentimientos. Por eso hoy día vamos a hablar acerca de la segunda parte del romanticismo europeo. En cuanto a quién, hoy día nos vamos a basar en cuanto a Edgar Allan Poe. La semana pasada hablamos de Wolfgang Goethe con su obra. ¿Qué obra era? ¿Te recuerdas? Las cuitas del joven Werther. Estas cuitas, cuitas significaba cartas, las cartas que le enviaba Werther. ¿A quién? A Carlota, a su amigo. ¿Qué había pasado? Que Werther se había enamorado ¿de quién? De Carlota. Pero este era un amor, pues, no correspondido, ¿verdad? Al final Werther termina dándose, ¿qué cosa? Un balazo, ¿verdad? Un balazo en la cabeza y pues él termina muriendo. Lo curioso de esta escena, de esta obra, es que recalcó o abarcó tanto en la sociedad que todos los jovencitos que no eran correspondidos, ¿qué hacían? Comenzaban a darse de balazos en la cabeza para morir, imagínate. Entonces esta obra tuvo bastante cabida, sobre todo en los jóvenes adolescentes de aquella época. Pero el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de Edgar Allan Poe. Incluso nuestro video va a ser un poco corto ya que tu trabajo va a ser un poquito más extenso. Vamos a ver que Edgar Allan Poe es un estadounidense y él nos habla acerca de cuentos fantásticos, narraciones extraordinarias, se llama su libro de él. Él va a tener otra visión en cuanto a la narrativa de este momento. ¿Por qué, Miss? Recordemos que algunas características del romanticismo europeo en la narrativa fueron estas. Fíjate aquí y los vamos a ver también en Allan Poe. Una de ellas es el escapismo. ¿Por qué el escapismo? Porque se va a rechazar la realidad que está presente. Las personas que escriben en ese momento quieren escaparse de toda la realidad, de los problemas que los aquejan en ese momento. Y esto los lleva a que ellos creen un mundo de ensueño, un mundo ideal, un mundo que quizás muchas veces no existe, pero quieren estar dentro de ese mundo. Es por eso que buscan los lugares exóticos, los lugares raros, lugares solitarios como los lagos, los paisajes, las grutas. Todas sus narraciones lo van a hacer en base a estos paisajes porque muchas veces son bonitos, otras veces son solitarios o quizás nos llevan a la reflexión. Otra característica es que aquí se explora lo grotesco, lo horroroso, lo deforme, lo gótico, lo feo, lo sangriento. Por ejemplo, Edgar Allan Poe, sobre todo va a ser él quien va a desarrollar esta característica. Él también desarrolla los poemas, desarrolla la lírica. Por ejemplo, el poema más conocido de Edgar Allan Poe se llama El Cuervo. En este poema vamos a ver que Edgar Allan Poe refleja, refleja lo feo de un lugar, lo feo de una sociedad. Este poema es pues un poema, más que todo un poema narrativo, ¿no? Este tipo de poemas lo hemos visto pocas veces,
Pero, por ejemplo, en la última parte del poema, que te habla de un cuervo, te dice, el cuervo inmóvil, fúnebre y adusto sigue siempre de palas sobre el busto y bajo mi fanal. Proyecta mancha lúgubre en la alfombra y su mirada de demonio asombra. ¡Ay! Mi alma enlutada de su sombra se librará jamás, ¿no? Nos habla aquí acerca de demonio, de una mirada lúgubre, eso quiere decir una mirada espantosa, ¿no? Entonces, él va a calar sobre todo en esto, ¿no? En buscar lo feo, lo gótico, lo sangriento, porque en sus cuentos, él también, en casi todos los cuentos se presentan mucha sangre, mucha muerte. También vamos a ver aquí el interés por el sueño, la fantasía y el misterio, como ya te había dicho en la narrativa, sobre todo en la narrativa romántica con Edgar Allan Poe, se va a ver bastante el misterio, ya que se habla de casos que se intentan resolver, ya sea por muerte o ya sea por pérdida, pero siempre vamos a ver ahí bien clavado al misterio. Luego, como ya te había comentado, siempre en todas las obras de esta época se ve un sentimiento hacia la naturaleza, ya que la naturaleza me va a explicar el estado anímico del personaje. Por ejemplo, si hay mucha lluvia, pues de repente el personaje está con mucho dolor en el corazón, ¿no? Si vemos un atardecer con un sol increíble que refleja un lago, pues probablemente el personaje esté enamorado y esté muy feliz de ser correspondido. De esta forma, el personaje se va a acompañar de las características del paisaje. Y bueno, vamos a hablar específicamente de Edgar Allan Poe. Este es un personaje bastante curioso porque es un personaje que se considera gótico. ¿Por qué gótico? Porque es un poco oscuro, ¿no? Tiene una vida quizá llena de problemas, ¿no? Y él intenta refugiarse en sus escrituras. Este señor es estadounidense. Él ha muerto en Baltimore el 7 de octubre de 1849. Él es un poeta, narrador. También periodista, fue crítico literario americano. Él es bastante conocido por su narrativa del terror, por su horror. Bien, ya te había comentado que él tiene casi todas sus escrituras en cuanto a temas de muerte, sangre, misterio, cosas sin resolver. Más que todo, se le considera el padre del género detectivesco. Como ya te había dicho, siempre hay varias cosas que resolver en sus cuentos. Edgar Allan Poe es un hombre que ha sufrido bastante por cosas de la vida. Por ejemplo, nos dice aquí que él viajó varias veces a la ciudad de California junto con su esposa Virginia Clem, quien era su joven prima. Como verás, él se casó con su prima. La muerte de su esposa, cuando su esposa cumplió 24 años, va a significar el derrumbe psicológico de Poe. ¿Por qué psicológico? Porque después de eso él se vuelve como ido, estuvo muy mal, no quería hacer nada y lo único que hizo es abandonarse en el alcohol y las drogas. No superó la muerte de su esposa. Poe, pues a lo largo de su vida ha practicado varios géneros, como ya te había dicho, el poema narrativo, por ejemplo, ¿no? La narrativa detectivesca, todo eso desarrolló a lo largo de su carrera literaria, pero tratando de una manera casi obsesiva, no casi obsesiva, dice, porque en todos sus cuentos vas a observar la muerte, el entierro en vida, es decir, cuando las personas están en vida, él las entierra, o el duelo. En este sentido, son muy conocidos relatos como El pozo y el péndulo, La máscara de la muerte roja, El corazón del actor, Berenice, entre muchos otros, ¿no? El cuento incluso que más destaca entre su libro, que se llama Narraciones Extraordinarias, vamos a ver entre los que más destacan, como ya dice aquí, El corazón del actor, La máscara de la muerte o el famoso
gato negro, ¿no? Que te habla de un gatito hermoso. ¿Quién no tiene mascotas en casa? Este es un gato negro llamado Plutón. Le suceden una serie de cosas al personaje de este cuento con el gatito Plutón. Pero en este caso ya no te voy a contar la obra. No te voy a contar de qué se trata. ¿Por qué? Porque te voy a mandar el archivo en PDF de la primera parte del cuento. No te lo estoy mandando completa. Te estoy mandando solo la primera parte. ¿Por qué? Porque te estoy mandando la versión original del cuento. Entonces, el cuento del gato negro originalmente tiene más o menos unas 3 a 4 páginas dentro de la obra, porque es un libro bastante extenso. Pero los cuentos sí son cortos. Sin embargo, te estoy mandando casi las tres partes, tres cuartas partes del cuento para que tú lo puedas leer. Y una vez terminando de leer, vas a resolver las siguientes preguntas. Miss, yo quiero saber en qué acaba el cuento. Si tú quieres saber en qué acaba el cuento, lo único que tienes que hacer es buscar el cuento. El cuento está colgado en internet, está completo. Porque como ya te había dicho, no es un cuento muy largo, pero sí es un cuento bastante entretenido, ya que te habla acerca de este gato que aparentemente se hace dar una analogía con el diablo, porque este gato lo tienta al hombre que vive ahí con su esposa. Entonces el hombre, al querer zafarse del diablo, por decirlo así, que en realidad es el gato, pues suceden una serie de cosas que al final él termina matando a su esposa, termina matando al gato, aparece otro gato, y así. Entonces vas a observar una serie de características que ya lo hemos mencionado ahora que te estoy explicando la clase. Pero lo que a mí me gustaría, y lo que quiero que hagas, es que hagas lectura del PDF que te voy a enviar. ¿Para qué? Para que después puedas resolver las preguntas también que te estoy enviando. Esta es la tarea. Esta es la tarea. ¿Ya? Pero como siempre te cuento las obras, te voy narrando, esta vez no, esta vez vamos a hacer lectura. Recordemos que la literatura también está hecha para ser practicada. Y pues si es que yo te contara todas las obras, pues ya no realizarías tu lectura, ¿verdad? Entonces, esta vez lo vamos a trabajar de esta forma. Espero entonces las tareas, cualquier duda que tengas, me la envías por WhatsApp y te voy a estar respondiendo a la brevedad, ¿sí? Entonces nos vemos hasta el día viernes con nuestra clase que nos toca el día viernes. Nos vemos, chicos, con todos.